Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Estoy muy contento de finalmente poder conversar con Guillo Dietrich sobre qué fue lo que lo llevó a Guillo hasta ahí. Así que, bienvenido. Gracias, Pablo. Me encanta estar acá. Felicitaciones por esta iniciativa. Ya escuché algunos podcasts y realmente está buenísimo conocer un montón de gente que estamos recorriendo el mismo camino y conocerlos más. Y quizás conocernos más, porque sacás buenas cosas de la gente y quizás alguna cosita sacarás para yo también conocerte más. Seguro. De hecho, tengo la suerte de haber conversado bastante con vos a lo largo de, sobre todo me acuerdo, en los primeros meses de la pandemia, y me acuerdo que tu historia me impresionó, pero me impresionó mucho porque no era como me la imaginaba, lo cual uno puede pensar, bueno, ¿por qué yo me la imaginaba de una determinada manera y al final era de otra? Pero claro, yo tenía esta asociación absolutamente infantil, que se llama Dietrich, vende con su padre, su familia, coches Volkswagen, porque deben ser alemanes vinculados con los alemanes de Volkswagen, de generaciones, de no sé qué. Y me acuerdo que un día te pregunté qué sentías alemán y me decías que no, que eso te quedaba lejos, que había sido algo, se te perdía en tu abuela la historia. Sí. Vengo de una familia, tanto al lado de mi vieja como de mi viejo, de laburantes. Mi abuelo Marchese, el papá de mi mamá, una de las personas que más quise en la vida, que me ha ayudado a ser mucho de lo que soy, tipo no profesional, que arrancó muy de abajo. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Hizo muchas cosas, pero terminó arrancando muy de abajo en una empresa maderera de forestación y creció mucho ahí. Y terminó manejando la empresa y terminó siendo socio, pero arrancando muy de abajo. Mi viejo también arrancó muy de abajo. Su papá se murió cuando mi viejo tenía 17 años. Es ahí donde también se pierde mucho las raíces, porque mi viejo no se llevaba bien con su papá tampoco. Y mi viejo tampoco estudió. Digamos, yo soy el primer profesional de la familia, digamos, que terminó una carrera universitaria. Y el viejo tenía pasión por los autos, hizo el industrial y arrancó arreglando autos. Digamos, el viejo inicialmente es mecánico de autos. De hecho, ahora los autos son más complejos, pero hasta hace no mucho en los autos no había tanta electrónica. El viejo te arreglaba un auto. Yo soy un inepto, no sé cambiar un tornillo, entre otras cosas, porque el viejo hacía todo y resolvía siempre todo. Y yo hoy, el día de hoy, tengo un problema en el auto en algún lado, lo primero que hago es llamar a mi viejo. Me pasó esto. Alguna idea tengo, lógicamente, pero después de tantos años estar en el mundo del auto. Pero yo decía cuando era chico, cómo el día de mañana siempre soñé con manejar las concesionarias, la concesionaria en su momento, después fue creciendo. Decía, ¿cómo voy a hacer para manejar esto si no sé nada de mecánica? El viejo era un campeón, es un campeón en un montón de cosas en eso también. Y bueno, después vi que podía hacerlo sin saber de mecánica. Y este primer capítulo transcurre en Olivos, ¿no? De tu vida. Mi viejo es de allá, pero yo nací en el centro porque mi mamá era del centro y viví toda mi vida en la ciudad de Buenos Aires. ¿En el centro dónde? Cuando nacimos, los viejos vivían en un departamento chiquito en Peña y no sé qué. Y después, a mi viejo lo fue ayudando mucho mi abuelo materno, que Marchese. Claro, mi vieja es única hija. Y a mi abuelo le fue yendo mejor y mejor. Y la verdad que un tipo que tenía una buena posición económica, muy generoso con mis viejos, muy generoso con nosotros.
y, y después Billinghurst y no sé qué. Y después el viejo es un gran comerciante que tiene un olfato para el comercio, la compra y venta, como buen vendedor de autos, lo cual yo también soy. Yo arranqué a vender autos a los 17 años y durante muchísimo tiempo de vida vendí autos nuevos, autos usados. ¿Recordás el primer auto que vendiste? No me acuerdo el primer auto, pero sí me acuerdo de ciertas ventas particulares. Me acuerdo una vez que vendí 4 planes de ahorro para taxis a un señor de apellido Yorca, que laburaba en L'Oreal, y lo hice en la concesionaria nuestra que tenemos en Honduras y Gascón. Y me acuerdo que el viejo, que su oficina, que sigue siendo la misma hoy, da al salón, escuchó algo y como que, y no estaba seguro si había sido yo, como que bajó y diciendo, ¿quién hizo esto? ¿Qué pasó cuando supo que eras vos? No, pero fue como un reconocimiento, una alegría, ¿viste? No sé, yo tenía 18 años. Ya estás para jugar en primera. Sí, en eso, pero viste, en esos momentos, son esas cosas que te quedan. Durante mucho tiempo yo estudiaba, soy economista, y el viejo, a todos nosotros, cuando cumplimos 18 años, nos dijo, che, hasta acá llegó, yo le pago la facultad, pero a partir de ahora se bancan ustedes. Nos dio trabajo también, menor, y así que... Bueno, pero ganátela, ¿no? Exactamente. Y yo me la ganaba trabajando en la concesionaria y después, yo también me autodefino muy comerciante, digamos. Yo estaba en el secundario, nos íbamos de viaje con mis viejos, me acuerdo de un viaje que fuimos a Brasil, que hemos hecho pocos viajes, uno a Brasil y me compré los chicles Plock y los vendía en el colegio. En el colegio no había kiosco y en cuarto año fui a la rectora del colegio, Elvira Suñer, que le tengo un gran cariño, al Santo Tomás de Aquino, colegio de la UCA, que está ahí en Congreso. ¿Podemos poner un kiosco para juntar fondos para el viaje de egresados? Y contra todo lo que yo imaginaba, nos dijo sí. Así que yo estaba en la clase de filosofía y llegaba el camioncito repartidor de Kellogg's, las papas fritas, y salíamos a recibir las papas fritas, las poníamos en el depósito, les pagamos y volvíamos a la clase de filosofía. Y en los recreos atendíamos el kiosco. Estudiando, trabajé mucho en Las Heras y Porredón, que teníamos un localcito muy chiquitito, y yo estaba solo, y ahí siempre hubo un solo vendedor, no se necesitaba más. Y ahí tengo un montón de historias, porque conectabas mucho con el cliente, y no sé, me acuerdo una empezamos a vender Movicom, los celulares, la valija, no sé si vos te acordás. Sí, claro, los primeros de todo. Jóvenes, si nos escucha algún joven, es ciencia ficción. Claro, me parece una charla, esto transcurría en el siglo pasado, y es más, te decía exactamente, en 1989, para que alguien se dé una idea, era una especie de valija que te colgabas al hombro con un aparato que era del tamaño de un zapato, y tener eso era el equivalente a ser alguien realmente rico o realmente importante para justificar andar cargando semejante tonelada encima. Valía $6.000 de esa época, que deben ser $10.000 de hoy, 9.000. Cada minuto valía, no sé, $2. Un objeto de lujo. Y lo vendían con los autos, en el mismo lugar. Claro, pero fue una iniciativa que tomé yo, pero la realidad es que como vendíamos Movicom, tenía uno de muestra, entonces yo andaba con uno de esos a los 20 años, y entonces para chapear llegaba a comer a un lugar, a una pizzería con amigos y una chica que salía y agarraba y ponía el coso en el medio de la mesa. Hoy cada uno tiene su telefonito, era que ponías una valija ahí, pero la realidad es que vender autos, o la compra y la venta, después compraba a un productor de poleras, andaba con una valija de poleras y andaba vendiendo. Cuando llegaba a las casas de mis amigas vendía poleras y me armé una red de distribución. Mi vieja vendía poleras para mí y ganaba una comisión, y otros, mi hermana, y así toda mi vida me gustó mucho eso. Pero creo que te da una habilidad, el feeling de cuándo está una venta para ser cerrada. No sé, hay 20 millones de libros de vendedores, el mejor vendedor del mundo, de Lia Coca, etc. Pero ese feeling de cuándo está
el cliente, para apurarlo, para cerrar, si tenés que dar más descuento, menos descuento, es apasionante. Y la realidad es que creo que es una parte importante de mi formación y de la cual estoy orgulloso de haber sido durante mucho tiempo vendedor de autos. Qué bueno, no, pensaba, es fascinante. ¿Pasó que alguien en estos años que te hiciste muchísimo más conocido y famoso como funcionario, alguien que le vendiste un auto o una polera o un Movicom, te reconociera, te lo cruzaras por la calle y te dijera, vos sabés que... Mucha gente, en ese momento también estamos hablando de año 87, 88, 89, 90, la empresa Dietrich era mucho más chica también. La empresa Dietrich vendía, no sé, 150 autos por año y llegamos a vender 10.000 autos por año. Wow. La empresa después también, yo por mi lado me hice conocido, pero la empresa Dietrich también fue creciendo mucho en su reconocimiento y ahí también tuvimos una oportunidad enorme de mi viejo, que siempre fue muy generoso con mi hermano, que nos dio la oportunidad y nos dio las alas para poder crecer y que la empresa crezca innovando, haciendo nuevos negocios y un montón de otras cosas. Pero sí, y también mucho de cruzarme y gente que me dijo, mirá, mi viejo arrancó arreglando autos, después vendiendo autos usados y después consigue ser concesionario Citroën. Y muchísima gente que me decía, tu papá me vendió el primer 13B, tu papá me vendió el primer AMI 8, en un localcito que tenía en Sarmiento y no sé qué, soy un desastre con la memoria, y así, era una cocina ultra chica, el cual, una de las personas que ayudó mucho a mi viejo, paradójicamente, increíblemente, fue Fangio, que hay una relación con el mundo de Fangio muy fuerte en nuestra familia. Yo tuve la suerte de conocerlo también, que al viejo lo ayudó mucho. Hubo mucha gente que al viejo lo ayudó porque es un gran tipo, un tipo ultra honesto, que creo que mis valores los heredé ahí, de mi abuelo, de mi vieja, de mi viejo, de mi abuela también. Pensaba cuando vos me contaste que un poco tu mundo se amplió más que con la secundaria y con la facultad, que fue, bueno, ahí empezaste se te abrió la cabeza, digo, venías, ¿cómo fue ese proceso? Contame un poco. ¿Qué memoria tenés? Sí, yo fui a una secundaria que la pasé muy bien, pero es muy humanista. Teníamos latín, teníamos mucha teología, mucha filosofía, donde había gente muy diversa en su nivel socioeconómico, y tenía uno de mis grandes amigos el día de hoy, es el hijo del historiador Astolfi, el nieto, no el hijo, perdón, el nieto del historiador Astolfi. En la facultad fui a Economía de la UCA, donde me encuentro con un segmento socioeconómico bastante superior a ese de mi interacción en la secundaria, y de gente, no sé si llamarlo muy culta, con padres y casas muy cultas, muy leídas. Está la hija de Broda, el economista, Ale Estrada, uno de mis grandes amigos que murió en un accidente hace 2-3 años, Alejandro Estrada, el padre, un economista también muy reconocido, sumamente culto, leído, inteligente. Juan Martín Sacerdote, el padre, lo mismo, para nombrar algunos. Y eso me choqueó y me encontró con mi propia ignorancia. ¿Medio sapo de croposo en ese mundo? Vos que venías del mundo de la venta de los coches, No creo que me haya sentido así, pero sí con mi propia ignorancia. Y viniendo de una casa donde la relación con la lectura era mucho más baja, y donde yo empecé en algunas de esas casas a compartir, y había una discusión muy elevada que me apasionaba, a la cual yo me sentía muy, muy lejano y muy alejado. Me acuerdo una vez, el viejo de Ale Estrada, yo estaría en tercero o cuarto año de la facultad, y me pregunta, pues estaría viendo qué opinaba de Renault, creo que estarían viendo por comprarla, no sé qué cosa, Renault, la empresa de autos. Y yo no podía creer que el tipo me pregunte a mí qué opinaba, un 4 de copas total. No sé qué burrada le habré dicho. Pero, digamos, ahí muchas veces en mi vida me encontré con mi propia ignorancia, lo cual me desafió y siento
fui dando escalones, pero también desde ese deseo de tener más conocimiento, experiencia, sabiduría. Yo pensaba, Cuando te escucho vos hablar el día de hoy me pasa lo mismo también. Escucho todo lo que sabés de libros y todas esas cosas. Digo, bueno, cuando sea grande quiero ser como Pablo. sí, yo tampoco sé tanto. No. Lo que sí me pensaba, vos vas a la facultad y son los 90. Los 90 fue una época extraordinaria en el sentido de fuera de lo común, digamos. Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, como diría Borges también. Como a todos los hombres les tocó tiempos difíciles para vivir, digo, o sea, son los 90. Un poquito para mi gusto demasiado hoy vistos negativamente, pero que han tenido sus problemas también. Es un momento en el cual la Argentina parecía haber encontrado finalmente la fórmula de la felicidad, ¿no? Era la convertibilidad, el negocio de los autos creo que creció, pero también vinieron los autos importados. Fue un momento de apertura para algunos indiscriminada, para otros no, pero de apertura al mundo. Las primeras autopistas se privatizaron, bueno, se habían privatizado en la ciudad antes, pero después era un momento llegaban los celulares, digo, de pronto la Argentina, ¿te acordás de cómo se vivía ese clima de los 90 en casa, en la facultad que estudiabas economía? Por un lado, yo la economía la hago principalmente en el gobierno de Alfonsín, 87-89, una parte 87, 88, 89, 3 años, y después 90-91, mis últimos 2 años. Así que viví toda la hiper estudiando economía, que fue algo impresionante, con profesores maravillosos, como Arriazu, Javier González Fraga, que tuve la tremenda alegría después de ser colegas juntos, Juan Yach, tipo que le tengo una profunda admiración intelectual, y a su vez trabajaba, era de los pocos que trabajaba, digamos. En general en economía de la UCA casi nadie trabajaba, toda la carrera, a partir de cuarto o quinto sí. Y la hiper fue tremenda, en un mundo que no existía internet, que no existía los celulares, y donde los autos aumentaban 5 veces durante el día, donde la plata te quemaba en el bolsillo. Y arrancan los 90 con todo lo que vos describiste, que tiene un impacto tremendo en el sector automotriz. Yo alguna vez con los viejos fuimos a Estados Unidos y yo iba a los salones de los autos, de las concesionarias, y no podía creer lo que veía. Recordemos que no había internet. Y volvías acá y estaba el Dodge 1500 y el Falcon. Vivíamos la prehistoria, que a su vez salían una fortuna los autos en Argentina. Yo de hecho hice un trabajo, mi tesis de licenciatura es el efecto Laffer en la industria automotriz, que demuestra cómo Cavallo baja los impuestos y aumenta la recaudación más que lo que aumentó en promedio toda la economía que creció. Y que la hice casualmente con Deborah Giorgi, que después se convirtió en parte de los equipos del kirchnerismo, que pensaba muy distinto cuando era profesora nuestra de economía. De hecho, trabajó con Alfonso Prategay, y Alfonso Prategay también fue profesor mío en los últimos años. Cuando se hace toda la apertura, a mí se me abrió una oportunidad enorme, porque el viejo fue siempre un tipo muy reconocido, no habla inglés, y se dio toda la oportunidad hasta que lo venían a ver para importar autos con negocios que requería interactuar con gente de afuera. Así que yo, en quinto año de la facultad, me veía negociando con los coreanos de Daewoo para traer la reputación de Daewoo en Argentina, o con americanos de General Motors, que General Motors, que se había ido, volvía a Argentina. Y esos años para mí fue también un aprendizaje infinito, porque estaba ahí con todos tipos que tenían 30 años más que yo, y yo como un pichón que me estaba terminando la facultad, o recién me había recibido, según el momento, acompañándolo al viejo por el tema del idioma y aprendiendo. Y siempre ahí, lo reconozco una y otra vez, el viejo siempre me dio muchísimo lugar y muchísima exposición. Yo armé mi primera empresa importante a los 23, 24, fruto de ese proceso, en la cual conocimos a una gente y pusimos una importadora de motos de China, y
y el viejo nos dio a mi hermano y a mí los avales para los créditos, y a los 24 años teníamos una importadora de motos, nos compramos una camioneta, recorríamos todo el país con un tráiler vendiendo motos, llegamos a tener 100 y pico de concesionarios, un chino viviendo en Argentina porque nos daban crédito, nos controlaba. Cuando China recién empezaba su apertura al mundo, las motos se rompían todas, Jianghe, después la marca mejoró, creció, y armamos una empresa enorme que tenía un montón de empleados, tenía talleres, tenía salones de venta, y nos pegamos una ñapi tremenda, una piña tremenda con el tequila en el 94-95, donde todo lo que ganamos lo perdimos, lo tuvimos que volver, y me pasé 6-7 años más, hasta el año 2003, pagando las deudas de esa aventura, pero que me dio mucho aprendizaje. ¿Qué aprendes cuando te pegas un palo donde no tenés la posibilidad de echarle la culpa a nadie? Porque bueno, uno ya era grande y aparte sentías todavía más grande por el lugar que tu viejo te daba. Te lo digo yo para involucrarte. Yo no sé si les daría a mis hijos a los 22, 23 años la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones y avalarlo. Uno los ve más chicos a los chicos hoy que como los veía hace 20 o 30 años. Sí, puede haber habido un poco de inconsciencia del viejo, pero también, por alguna razón, él siempre confió mucho en mí. Pablo, yo viví con mis hijos hasta que me casé, y a los 25 años, a las 4 de la mañana, llamaban de China a la casa de mis viejos. Yo atendía tratando que no se levanten, porque en un momento les debíamos, no sé, $1 millón, para ver cómo íbamos a pagar, y yo estaba todo el día viendo cómo íbamos cubriendo el banco. El viejo un día agarró a toda la familia y dijo: miren, esto que son los chicos, lo digo ahora cómicamente, pero era trágico, salió muy mal, por ahí tenemos que vender el departamento. Finalmente, una mezcla de cosas, arreglamos el problema, te digo, pagamos todas las deudas, vendí todo lo que tenía, y fue un gran aprendizaje. ¿Qué aprendí? El aprendizaje más grande, que cuando estás arriba, es probable que el día de mañana estés abajo. Y eso me sirvió enormemente en mi proceso posterior, porque yo siempre supe que un día iba a ser ministro y otro día iba a dejar de serlo. Por lo tanto, si el ser ministro me transformaba a mí, o me creía que era el fenómeno porque era ministro, la vida después me iba a decir: flaco, esto no es así. También me hizo mucho más consciente de que las cosas pueden ir muy mal, y eso me ayudó mucho en el proceso de crecimiento de Dietrich, porque yo después de ese proceso, el viejo nos invita a volver a Dietrich, y nos da para que manejemos las concesionarias Ford que Dietrich tenía por el desmembramiento de Autolatina, y a partir de ahí empieza en el 95 todo un proceso de crecimiento dentro de la empresa hasta que pasamos a manejarla. No hubiese sido lo que soy si no me hubiese pasado eso. Los americanos en general tienen una mirada más virtuosa de lo que significa quebrar, entre comillas, o que te vaya mal por el aprendizaje. Acá creo que nosotros convivimos más con un exitismo, que al que le va mal lo crucificamos. Y yo estaría un poquito más cerca de mi hijo, pero también creo que está bueno pegarse piñas de joven, y cada vez que veo un joven que se pega una piña, le digo... le cuento mi historia, y que es mucho mejor que te pase a los 20 y pico que a los 55. Creo que hay algo también de visión de viejo en mi punto de vista, del cual no estoy orgulloso, digo. Es decir, cuando apareció el hijo digo, me lo imagino a los de Google, a Larry Page, a gente talentosísima que inventó cosas nuevas. A Marcos Galperín. Sí, claro, 19, 21, 22. Ale Cox. Digo, es decir, hay algo, ¿no? Hay que escuchar a la gente de esa edad. Tengo 1000 historias de ese proceso. Parte de la causa de todo esto fue que nosotros vendíamos las motos a crédito, se vendían con cheques a 30, 60, 90, 120 días, y con el tequila se rompe la cadena de pagos, y todos los cheques nos pasaron a venir rechazados. Todos. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, estábamos en el 1 a 1 en ese momento. Yo tenía una valija con todos los cheques rechazados, que
durante mucho tiempo la guardé. ¿Darla era para qué? Para torturarte a la mañana cuando te levantás y decís, acordate que una vez hiciste esta cagada. Totalmente, después todo eso te da una enseñanza para después, pero después, ¿sabes qué? Las vueltas de la vida, con los chinos les debíamos mucha plata y podríamos haber defaulteado esa deuda. Teníamos muchas razones para hacerlo. Pero la negociamos con los chinos, me ayudó mi viejo, porque yo caí en una depresión muy grande. En ese momento empecé terapia y después toda mi vida intermitentemente seguí terapia, pero sentía que quería no vivir más, porque en un momento era un chico de 20 y pico de años que tenía una camioneta doble cabina nueva, más recursos que todos mis amigos, porque teníamos un negocio importantísimo, y que nos iban muy bien. Y de golpe pasé a andar con una de esas motitos que nos quedaban ahí en stock, y ahí conocí a mi mujer también. Justo, conocí en la última parte que estaba arriba y enseguida pasé a estar, la primera vez la busqué en una camioneta espectacular, la segunda vez la busqué en una motito. Pero ¿sabes qué, Pablo? Pagamos todas las deudas y eso requirió un esfuerzo muy grande y el viejo nos ayudó también. Pero cuando fui a China con Mauricio, y tuve la oportunidad de conocer al presidente Xi Jinping, le mandé un mensaje a mi familia diciéndoles, puedo venir acá con la frente en alta, porque estamos hablando del 97, 2007, 2017, 20 y pico de años, actuamos como hay que actuar. Nos fue mal, pusimos todo, no especulamos, y eso me generó cierta emoción porque el ciclo fue un ciclo muy intenso, tanto el ciclo de gobierno, pero aquel yo muy de joven, que yo la pasé muy, muy mal, y que me sentía muy culpable aparte por la imprudencia de haber crecido tanto y que nos haya ido mal. Un socio no se portó bien con nosotros tampoco, y el viejo me había dicho, mirá, acá hay alguna cosa que hay que tener en cuenta, y yo le dije, no, pa, en algún momento sentí que me las creía todas, pero bueno, el ciclo se cerró ahí. Y fue como también un terminar de curar todo ese proceso de ese fracaso, entre comillas, y no comillas, porque fue un fracaso, y cómo crecer de esas cenizas económicas, ¿no? Porque no tuve, hay cosas más graves en la vida, pero hay mucha gente que cuando le va mal económicamente, termina muy mal y no se puede recuperar. Y también hay cada caso que yo conozco de gente que se recupera. El otro día me contaban el caso de Lowenstein, el hijo del que creó las leñas, lo que hizo y explotó en el aire y a los 50 y pico tuvo que arrancar de cero de vuelta. Me genera una gran admiración por esa resiliencia. Bueno, es que es admirable, yo coincido. Ahora pensaba en ese interín, por lo tanto, tu mujer te conoce, Javiera, en el momento en el que te estabas viniendo medio a pique, de pronto estás empezando a pegar la vuelta. ¿Qué vio ella en vos? Habría que preguntárselo a ella, más a decir, pero... Mira, el otro día hice un Zoom con fiscales de G25, que había 600 personas, y le invité a Esteban, que somos cofundadores de G25, a ver si nos acompañaba y hablaba, y habló, fue muy emocionante. Y yo cuando lo presenté a Esteban dije, hay dos personas que me dieron alas. Dije dos, pero hay tres, porque mi viejo, mi abuelo, que lo pongo ahí en la misma categoría también. Pero mi mujer, a mí, casi todas las novias Pablo me dejaron. Digamos, exagerando te digo, todas las novias me dejaron. Y era muy enamoradizo, y te podría contar cada una de las historias y lo que sufrí cada vez que me dejó alguna de esas novias. Si alguna lo escucha, ellas saben. Pero, y en un momento me costaba recomponerme la confianza en esas relaciones, porque había algo que no andaba en mí, claramente. Yo me enamoraba y en algunos casos a los 2 años, en otros casos a los 6 meses, pluf, flaco, no, me encantás, sos un divino, que esto, que eso, que el otro, pero no. Y Javi es grosso porque somos muy distintos. Ella es de Almirante Brown, zona sur, yo soy de Barrio Norte. Ella viene del mundo, el papá de Javi fue político toda la vida, el peronismo, Raúl Álvarez Echagüe, suegro maravilloso que me tocó. Nosotros del mundo del comercio, del negocio, ninguna persona en común, excepto
quien nos presenta, que la mejor amiga de Javi empieza a salir con mi mejor amigo, por esas circunstancias de la vida. No, Javiera Nada, no iba a la facultad. no, Nada. nada. Ella vivía en Adrogué, se tomaba el tren Roca todos los días y iba a la UADE ahí exactamente, Lima Independencia. Y yo estaba, digamos, ya me había recibido, yo tengo 3 años más que ella, estaba arriba, era campeón del mundo. Me duró 3 meses ser campeón del mundo, pero ella vio algo en mí. Porque encima mi golpe me lo doy al poco tiempo estar saliendo con ella. Y como me dijiste, pasaste de la camioneta a la moto china. Pero a su vez me generó toda una cuestión interna mía de confianza, de angustia. Y Javi confió en mí y gran parte de lo que soy es por esa confianza que tuvo siempre Javi en mí, que me acompañó en todas. Porque ten en cuenta, Javi conoció a una persona que era un fenómeno. Y la primera vez me conoció en esta camioneta Loop, los que saben de la época, Loop 1994, 0 kilómetros, doble cabina, 4x4, azul Francia, era impresionante. Después pasé a la motito, después empezó mi crecimiento nuevamente a partir de todo el proceso de Dietrich, y nos fuimos haciendo, mis viejos estábamos en 1 a 1, sacamos un crédito hipotecario para comprar el departamento de novios, que todos los meses pagábamos $400 cada uno, el viejo nos dio unos mangos, y después seguimos pagando el crédito, y así nos compramos nuestra primera casa, que hoy es imposible, con los niveles de ingresos que hay, y que no existen esos créditos que tenían tasas muy bajas y plazos largos. Pero yo era una persona del mundo del comercio y la empresa, ella venía del mundo de la política, y lo último que quería en su vida era estar con un político, y los últimos 11 años de nuestra vida, de los 20 y pico años que estamos juntos, terminó estando con un político. Antes de llegar a la política, quería hacer una escala el año 2005, o sea, por ahí unos años después de esto, donde ya, 2005 ya estás casado. Me caso en el 97. Me caso en el 97. Estás casado y ya tenés a tus chicos. Nace Guigi en el 2001. En el 2003 nace Macarena, que se muere a las 48 horas después de nacer. Y eso fue otro hito tremendo que me marca en la vida. Justo ayer estuve con un muy buen amigo que se le murió el hijo grande y tremendo, porque como le decía, es incomparable que se te muera un hijo grande con un hijo al nacer. Pero otra de las cosas que hicieron quién fuese yo fue la muerte de Macarena, que me hizo replantear todo. Y especialmente 3 cosas. Un cambio en la relación con la fe, una valoración enorme al hijo que quedaba y que estaba, y todo. Primero, un miedo muy grande a que le pase algo a Guigi y después a Hansi, que nació en el 2006, que sigo conviviendo con eso. Yo tengo terror que le pase algo a mis hijos, un terror consciente, agradezco todos los días que estén vivos, y eso me llevó a disfrutarlos mucho más. Y por último, esta finitud de decir, che, tenemos que hacer las cosas que tenemos ganas. Y en el 2005 corro un Ironman, que era una idea que yo tenía ahí lejana en mi cabeza de algo, de esa cosa que algún día me gustaría hacer, y lo corro en ¿Qué es un Ironman? Porque, digo, la gente por ahí no sabe, el que nos está escuchando. Un Ironman es una carrera de estas, como llaman, de endurance, de alto rendimiento, de alto esfuerzo, que es casi 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros corriendo, que es una maratón. Corres una maratón después de haber estado y que dura, no sé, los número 1 lo hacen en 8 o 9 horas, los últimos lo hacen en 15, que creo que es el límite máximo. Yo lo hice en 12 horas, así que estás 12 horas haciendo eso. Siempre fui un apasionado del deporte, y esto es como un broche de esfuerzo mental, físico, esfuerzo en el entrenamiento, dedicación, y bueno, y que tu cuerpo responda a semejante exigencia. Es muy conmovedor leer un texto que escribiste pues inmediatamente después de la carrera, que está en internet, donde contás toda la prueba en detalle casi milimétrico, digo, o sea, con mucha precisión, los momentos de aflojar, la parte de la bici, cuando la bici
cómo perdés velocidad entre la primera etapa, la segunda etapa, digo, lo que vas comiendo, lo que te prepararon para comer, la bajada de la bici que sentís que te tienen que sacar la bici porque estás duro como una roca. Es muy impresionante ese texto porque contás que tu familia, bueno, pasa Javier al costado en 2 o 3 momentos de la carrera, y hay algo que vos decís al final que te lo había dicho creo que tu entrenador, que es, tenés que disfrutarlo. Y vos decís, puta, todo este esfuerzo que debe haber sido llegar hasta ahí, más el esfuerzo de hacer la carrera, y que de pronto vos estás ya por terminarla y ahí lo que decís me mató es, tengo que disfrutarlo, porque después no puedo ser un pelotudo preguntándome hacia atrás, hiciste todo este quilombo y no lo disfrutaste. Es como la esencia del deporte, está en esa frase. Para mí es la esencia de la vida, Pablo, porque tenemos una tremenda incapacidad de vivir el presente. Vivimos en un mundo muy exitista, donde te nombran ministro y a los 3 meses te preguntan, che, ¿cuál va a ser tu próximo paso? No, ¿cómo? Tengo que aprender a hacer esto. Y en general, te recibiste y, bueno, ¿y ahora de qué vas a trabajar? Ayer leí una nota muy buena sobre esto, después te la voy a mandar, que me la mandó una persona cercana. Pero, para entender un poquitito más, en estas carreras, se te puede volver un poquitito obse en qué tiempo lo haces, porque entrenas con otra gente, te pones objetivos, entonces generarte tensión en lograr ese tiempo, el cual en ese momento que estás en esa locura, te parece que podría parecerte que es todo. Si yo a vos te digo que hice el Ironman en 11 horas, 12 horas o 13 horas, para vos es exactamente lo mismo, es totalmente anecdótico, y a la mayoría de los que nos escuchen va a ser eso, excepto los que están alrededor de ese mundo, que es un grupito minúsculo de la población mundial. Entonces, y yo como soy, porque soy ultra competitivo conmigo mismo y con todo, no sé, juego con mi hijo al FIFA en la PlayStation y grito cada gol como si fuese el final del mundo, y ahora me pongo a entrenar de vuelta en la Fórmula 1 en la PlayStation para tratar de acercarme en algo a mi hijo, que es casi imposible, pero lo voy a intentar. Pero como soy tan competitivo, dije, me voy a enroscar con el tiempo y no voy a disfrutar en términos presentes esto que quizás es la única vez que lo hago en mi vida, y dentro de 10 años el tiempo va a ser totalmente anecdótico. Y lo grosso es que lo disfruté. Y realmente, viéndolo a la distancia, hace mucho que no leo eso que escribí, que lo escribí en caliente las 48 horas siguientes después de haber terminado eso, es que viví algo de un esfuerzo tremendo, de una forma muy consciente y disfrutándolo en cada segundo, especialmente la maratón. La maratón fue, vos lo dijiste, yo bajé de la bici después de 180 kilómetros y no podía caminar. Pero no podía caminar, es que me agarraron la bici, iba caminando, en la bicicleta andás con unos zapatos especiales que se enganchan al pedal, con estos zapatos, que son medio extraterrestres, llegué al lugar donde te cambiás, me senté y no me podía parar. Agarré un Red Bull, me lo tomé, 2 naranjas, empecé a elongar, salí a correr y flotaba. Hice los primeros 10 kilómetros a partir de dije, ¿cómo voy a correr 42 kilómetros ahora? Digamos, mi cuerpo estaba aniquilado y decía, basta. En un día previo, donde haces todos los trámites para la inscripción, hablando con un tipo, no sé qué, que lo vi muy pro, le pregunto y me dice, che, ¿cuántas maratones corriste vos? Ninguna. ¿Cómo ninguna? No, nunca corrí una maratón. Bueno, ¿cuánto es lo máximo que corriste? 21 kilómetros. ¿Cómo 21 kilómetros? Sí, lo máximo corrí 21 kilómetros. ¿En tu entrenamiento no corrí? No, iba a correr un día más, pero no se dio, corrí 21 kilómetros. Y dice, bueno, ¿cuánto es la distancia que te sentís cómodo corriendo? 10 kilómetros. Corré 4 carreras de 10 kilómetros. No corras una maratón. Vos andá a correr una carrera de 10 kilómetros. Y cuando la terminás, vas a correr otra segunda carrera de 10 kilómetros. Todo eso me sirvió mucho en la política. En mi primera carrera de 10 kilómetros, para los que saben de tiempos de correr, la hice en 49 minutos, que es un tiempo muy bueno para 10 kilómetros
de una maratón después de haber corrido, andado en bicicleta, y así corrí 4 carreras de 10 kilómetros, disfrutando todo. Tengo una foto saludando a la Javi con una cara de felicidad enorme, que ella pensaba que yo iba a estar destruido, y cuando terminé, bueno, llanto, una alegría infinita. Y eso realmente es muy conmovedor, porque vos decís, lo escribiste en caliente y se nota, se transmite eso, que pasó hace muy poco. Y además la precisión de los datos es genial, porque todo va siendo cronometrado de algún modo. Y ahora, poco tiempo después, sos un tipo que le va bien, tenés una familia maravillosa, vendes autos, tu empresa no solamente vende autos, se expande, hace más cosas, y se te ocurre meterte en la política. ¿Por qué? Si tenías, uno puede decir, bueno, ya está, estabas donde querías. Digo, tu viejo les había dado un lugar importante a vos y a tu hermano, la empresa en crecimiento, les agarra, es cierto que viene el 2001 en el medio, que es pero salen y justo a la política. La verdad que ya hace 15 meses de que nos fuimos del gobierno también he reflexionado mucho. Te dije, voy a la facultad trabajando, que fue un esfuerzo, muchísima gente lo hace, lógicamente, pero la facultad no estaba tan adaptada a eso. Pero más allá de eso, digamos, todo lo que estudiamos y trabajamos es un esfuerzo, no es un esfuerzo sobrenatural, pero es un esfuerzo. Después termino la facultad y rápidamente me meto a full a jugar en una categoría muy exigente con esto de acompañar a mi viejo, con los coreanos que venían, los americanos. En el medio conseguimos una franquicia también de General Motors, que no te comenté, importamos autos de Brasil de General Motors. Ya. Nos va bien, después nos va mal. Entro a Dietrich de vuelta, laburé en la facultad, después me fui con las motos, vuelvo y lo mismo de vuelta, digamos, demostrar que podía, porque me había ido mal, por ahí no era un tipo bueno para los negocios, y demostrarme que podía, lo más importante. Todo ese proceso de crecimiento nos agarra el 2001, lo dijiste, durísimo. El 2001 estuvimos a punto, como gran parte de las empresas argentinas, a volar por el aire. Se destruyó la venta de autos, teníamos deudas en dólares, infinidad de cosas. Arrancamos de vuelta de muchos escalones muy abajo en el 2002 y toda esa recuperación. Y te diría que para el 2007-2008, por primera vez, empiezo a estar un poquito tranquilo, de tener algo de aire, de poder irme más de 15 días de vacaciones y empezar a tener algo de tiempo para mí. Bueno, es el año del Ironman, ¿no? El Ironman es un poquito antes, pero que también me requirió un tremendo esfuerzo, porque llegaba a entrenar 20 y pico horas por día, por semana. Me salía a correr a las 5:30 de la mañana, los fines de semana salía a las 6 de la mañana en bicicleta, me hacía 150 kilómetros por la Panamericana, una locura. Pero siempre, yo estudié economía, estos amigos míos de la facultad, me acuerdo que hacían charlas que invitaban a gente con alguna relación con la política. Yo no estaba en el grupo, alguna vez me invitaban y era para mí tocar el cielo con las manos. Fui presidente muy joven de la Comisión de Consumo de Volkswagen a los 27, otra imprudencia, y después me meto en ACARA, que es la cámara que engloba a todos los funcionarios, mucho tiempo en la paritaria, donde se discutían los salarios con la inflación ya del 2000 y pico. Siempre había algo de la política ahí en mi cabeza, sumado a que me caso. ¿En tu familia, en casa? Eso te iba a preguntar. Previo a Javiera y a su padre, tu viejo, tu vieja, ¿se hablaba de política? ¿Tenían una identidad política? ¿Se sentían...? Mi viejo, con mucha simpatía por el radicalismo, me lleva a la marcha de cierre de campaña de Alfonsín en el 83, que es una de las cosas que tengo grabadas, y que después la replicamos con nuestro cierre ahí en la 9 de julio, en el 2019. El viejo radical, con opinión política, pero
Nada, no. Siempre con mucha actividad en cámaras empresarias el viejo, siempre mucha política empresaria, pero política partidaria, nada, y con muy baja relación. Mi viejo nunca tuvo amigos políticos. Digamos, en mi casa no venían políticos. Muy distinto, yo a Javi empiezo a salir cuando tenía 25 años, creo. Y el viejo de Javi era un político muy grosso del peronismo bonaerense, en el cual a mi casamiento viene Menem presidente, Scioli, no sé, Bordón, todo lo que te imagines, un casamiento gigante. Un casamiento peronista. 100% peronista, las charlas de Quincho en la casa de mi suegro, en Almirante Brown, de horas, y yo estar ahí escuchando con los ojos abiertos, no sé, Miguel Ángel Toma, no sé, a un montón, no sé si Pichetto seguramente habrá ido alguna vez, un montón de gente que no me acuerdo, esto fue hace 20 y pico de años, pero ahí con una mirada distinta, porque yo siempre fui bastante liberal, para decirlo de alguna forma, y libre mercado y esas cosas. Eras un estudiante de economía de la UCA, además. Exactamente. Era toda una identidad, digo, era difícil que salieras de ahí peronista o de izquierda. Pero empiezo a absorber otras cosas y a convivir con un mundo, o interactuar con un mundo que antes no existía. Entonces, yo llego a 2008, cuando lo conozco a Esteban Bullrich, diciembre de 2007 para ser específico, nos cruzamos, nos presentan, y a mí me presentan como alguien con inquietudes en la política. En el 2002, 2003 intenté meterme en algo con López Murphy, que no encontré mi lugar, pero estuve fiscalizando, estaba en uno de los locales partidarios muy activo. Después me dedico a temas de acción social del 2003 al 2008, pero ahí creamos G25 con Esteban Bullrich. Los dos 40 años con la mirada de que gente nueva se meta en lo público, con una mirada, G25 era Argentina 2025, de que hagamos un proceso no pensando en el mañana, sino en la Argentina del 2025 para estar gobernando en el 2025. Ahí empieza ese proceso que termina en agosto del 2009, entrando al gobierno de la ciudad, dejando mi vida en el sector privado, pasando a trabajar 100% en lo público, sin ninguna experiencia previa, más allá de estas cosas que te conté. Ahora, hasta el G25 en casa, bueno, era una actividad social más que incorporabas a tu agenda pública o de interés por lo público, que ya como vos decís tenías. Pero hay un momento, yo creo que es crucial en nuestras vidas, que es cuando pasás al Estado. Cuando entras al Estado, cuando entras como funcionario, entras en una jungla diferente de la que habías conocido en la concesionaria, en la empresa de tu viejo, en el crecimiento de la empresa. Digo, el mundo público es fascinante, pero completamente diferente. Digo, y muchas de las cosas que traemos del mundo privado nos sirven, pero otras hay que aprenderlas, ¿no? Para sobrevivir. 100% con algo que dijiste. Yo era una persona ya reconocida en el mundo automotriz, que conocía a todos los actores, que conocía de memoria el negocio. Desde los 17 años lo venía haciendo, tenía 40, iba a los congresos de concesionarios de Estados Unidos, iba a congresos y tenía mucha interacción con concesionarios de Brasil, de Chile, de Uruguay. En el medio creamos una empresa de internet allá por el 2001, que es también algo divertido porque lanzamos en 8 países, recibimos inversiones gigantes, después no logramos el mercado libre, lamentablemente. Pero entro a un mundo nuevo que Pablo no conocía a nadie. Hay gente que dice, a Macri no lo conocía por la tele. Una vez me lo había cruzado en un gimnasio y le felicité. Había estado en un almuerzo de empresarios que me marcó eso. A Horacio lo había visto una vez en mi vida. Pasaba a tener un jefe, Daniel Chaín. Nunca había tenido un jefe en mi vida. Y entraba a un mundo, a mí me pusieron transporte, porque dijeron, bueno, los autos, el tránsito. Ruedas.
pero el transporte es algo muchísimo más complejo. De tránsito siempre supe algo y siempre me interesó el tema y siempre leí de temas de tránsito y de seguridad vial, pero sabía muy superficialmente y de algunas cosas no sabía nada. Mis primeros 3 meses en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron uno de los peores 3 meses de mi vida. Fueron los de aquella vez cuando se nos cayó el negocio de las motos. Alguito ahí el 2001-2002, los primeros meses del 2002, pero no tan angustiante, creo. Estos 3 meses. Después, los 3 meses primero, cuando asumí el Ministerio de la Nación, también tremendos, y después los 15 días posteriores a perder las PASO. Pero digamos, de los 5 peores momentos profesionales, sacando los temas personales, que fue la muerte de Macarena, están esos primeros 3 meses míos en la política, que no entendía nada, no conocía nada, tenía que aprender todo de nuevo. A los 40 años tenía que reconfigurarme nuevamente, pasando de ser un iPhone a un Android, básicamente. Ahora, vos tenés ese aprendizaje. Esos 3 primeros meses son terribles porque uno se la pasa preguntándose a la noche para qué dije que sí, soy un narcisista, tendría que haberme quedado donde estaba. Digo, sin embargo, el cuero se va endureciendo y uno va aprendiendo. Digo, y yo pienso en tantas cosas, tantas obras, tantos lugares, tantas cosas, porque bueno, todos desde el Estado podemos cambiarle la vida en algo a la gente, pero el ministro de Transportes le cambia ni más ni menos que el modo de moverse, que es algo que hacemos todos. Digo, yo podía tener más o menos suerte con los que van a los museos, pero los que van a los museos son desafortunadamente un porcentaje pequeño. Vos, en cambio, cambiaste el modo en el que nos movemos, digo, incorporando la bici, cambiaste el modo en el que circulan los bondis en la ciudad, cambiaste el modo en el que volamos, digo, cambiaste el modo en el que nos conectamos entre las distintas ciudades del país, cambiaste rutas, cambiaste cosas que están ahí, digo, algunas desafortunadamente en el recuerdo, pero otras que siguen estando ahí porque vas, las tocás, son de cemento. ¿En la vida te habrías imaginado eso? ¿O no? ¿O me equivoco? Nunca. Que ibas a estar inaugurando aeropuertos y diciendo cómo va a ser el mapa aéreo y la política de aeronavegación comercial de nuestro país. Nunca soñé con ser ministro. Y te diría que gran parte de mi tiempo en el gobierno de la ciudad tampoco soñaba con esto. Que sí creo que esa experiencia del Ironman, la muerte de Macarena y el mensaje de hay que vivir el presente me ayudaron mucho a estos 10 años y pico activos en la función pública, de ir viviendo el presente. Entonces, después de los momentos de angustia iniciales, que te acomodás, que te reconfigurás, fui disfrutando los momentos viviendo el presente. Mi vida era el Metrobús de la 9 de julio en el año 2013. Y eso era mi vida. Y sabía que era un juego a todo nada, pues si iba bien, espectacular, y si iba mal, volaba por el aire y terminaba mi carrera política, siempre lo tuve claro, con un proyecto con mucho impacto, con muchas dificultades, y muy ajustado en el tiempo, como nos había exigido Mauricio, siempre. Por eso hoy, cuando veo todo eso que describís, realmente estuve recorriendo hace un par de días con Juanjo Méndez las ciclovías. Yo veo a un chico andando en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires en una ciclovía y me emociono. Vivo en la 9 de julio, no me deja de sorprender ver el Metrobús. El otro día fui por la autopista de la Ruta 8 para Capitán Sarmiento, fui a ver a Javier Iguacel hace unos largos meses y me impacta verla. Y cada vez que alguien me manda un mensaje de los aviones y todo eso, y creo que me impacta más porque nunca imaginé
que iba a tener esa trascendencia, si bien creo que tener trascendencia era algo de mis deseos, y el impacto que tuvo todo esto sobre millones de personas, de los cuales hay algo que es lo más importante. ¿Por qué yo, después de 3 meses pasándole muy mal en la ciudad o en Nación, después se produce un proceso virtuoso? Porque mi principal, creo que, habilidad, siendo un poquito autorreferencial, es armar equipos de calidad de gente y elegir y traer a los mejores, confiar en la gente, darle empoderamiento, que vuelen y que crezcan, que es lo que pasó con mucha gente para conmigo. Por lo tanto, esto no soy yo, somos un equipo. Yo soy muchas veces la cara y la figura, pero esto es Manuela López Menéndez, Guillermo Kranzer, Germán Bussi, Pedro Soro, Tomás Insausti, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, un montón de gente, que son cientos y cientos de cientos, que tanto en la ciudad como en Nación tuvieron responsabilidades, y armamos un equipo maravilloso, que tiene una convicción tremenda, que tenía muchísima integridad, que estaba dispuesto a dar todo en la cancha, y lo dimos. Y disfrutamos el proceso también, que es, en lo personal, algo muy importante. Termino esta parte con esto. Yo siempre le decía a mi equipo en Nación, el equipo que me reportaba a mí eran como 30, Benoît Coulon, Mario del Acqua, Javier Iguacel en un momento, Patricia Gutiérrez. Disfruten este momento, porque lo más probable es que para cada uno de nosotros esta va a ser la responsabilidad más grande que tengamos en nuestra vida. Y lo peor que nos pueda pasar es que, siendo ministro, estés pensando que podés ser o querés ser, no sé, jefe de gabinete, jefe de gobierno, presidente, lo que fuese, y no disfrutes el hecho de ser ministro, que es lo que sos, y lo otro, aún deseándolo, es sumamente improbable. Y lo mismo, vos que manejás los trenes de Argentina, vos que manejás la vialidad del país, vos que manejás o estás haciendo metrobuses en todo el país, cada uno de nosotros vamos a tener la responsabilidad más grande. Y en la mayoría de los casos, ya casi 2 años en un momento después de eso, va siendo así, en la mayoría de los casos va a ser así, quizás en mi caso también termina siendo eso. Ahora, yo pensaba si vos mismo, cuando ponías el kiosco en el colegio, de pronto te pararas frente al que sos ahora, con todas las cosas que hiciste, sin dudas por la capacidad de liderar equipos, pero también porque para liderar equipos hay que reunir determinadas competencias, determinadas capacidades para liderarlos, para que salga, para que se cumpla, para que salga en fecha. Y otra cosa que pensaba es, por todos esos caminos y modos de transporte en los que viajan los porteños primero y los argentinos después, o viajaron los argentinos después, viajaron todos los argentinos. Los que votaban a Macri, los que no votaban a Macri, los que te querían, los que te detestaban. Digo, todos. No es que le pedían, no es que para volar en Flybondi te preguntaban a quién votabas. ¿Entendés? Eso que para ir por la ruta 8, no, por la ruta 8 van solo los macristas. No, vamos todos los argentinos. Digo, una de las cosas que tuvo muy profundamente nuestro gobierno, y lo que se vio, es que laburamos para todos. Digo, ¿entendés? Inaugurando aeropuertos en provincias que gobernaban gente de otro partido. El Metrobús La Matanza, el Metrobús de La Matanza, el Metrobús San Martín, en la localidad de San Martín, en la ruta 8, el Metrobús de Florencio Varela, rutas, la primera autovía en este caso en Formosa, nunca en Formosa en la historia una autovía, la hicimos siendo Insfran gobernador, hace mucho tiempo lo es. Pero cuando hablas así de las cosas para la gente, tengo 1000 imágenes. Pero una es en el Metrobús de la 9 de julio, cuando el primer viaje, la gente, toda la orilla del Metrobús aplaudiendo. Íbamos pasando y la gente aplaudía. El Metrobús de la 9 de julio hicimos en 7 meses, de una intensidad brutal. Se dijo de todo, que iban a chocar los colectivos, había expertos que explicaban por qué el Metrobús iba a fracasar, por qué no había que hacer un Metrobús, por qué había que hacer un subte, un coso elevado, un túnel. Y en un momento una persona, porque aparte, digamos, no sé si mucha gente lo sabe, pero la realidad, cuando se discute a fines del 2012, 2013 era año electoral, las elecciones anteriores
a la del 2015 para presidencia, cuando se discute en el gabinete de la ciudad, del cual yo no formaba parte, porque era subsecretario, nunca fui ni siquiera secretario en la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría estaba totalmente en desacuerdo y decían que era una locura. Algunos, como Néstor Grindetti, después me mandaron un mail muy lindo diciéndome, Guillo, la verdad que estaba equivocado. Bancaron Horacio, que siempre me bancó en todas las locuras, Mauricio Piz, que siempre bancó en todo, las ciclovías, tengo un montón de anécdotas de las cosas que nos decían por una ciclovía, de Filmus diciendo en el 2011 que si ganaba iba a levantar las ciclovías. Sí, Esteban Bullrich y alguno que otro más. Y contra todo eso, cuando arreciaban, no sé si la palabra es correcta, arreciaban las críticas, me acuerdo, marzo del 2013, una persona que está muy relacionada con la política, amigo, me dice, Guillo, vos estás solo acá, dando esta pelea. Cuando estoy solo, estoy con mi equipo, Cuando hablo yo, habla mi equipo, no es Guillo Dietrich, es cada uno lo que estaban ahí haciendo esto, porque esto lo hicimos porque Germán Busse diseñó esto a la perfección, porque Guillermo Cranzar articuló con las empresas a la perfección, porque Manuela López Menéndez manejó la obra para que se cumpliese cada uno de los hitos. Para nombrar 3, Javier Corcuera, que trabajó con todo el tema de los árboles y los espacios verdes, un montón de gente. Pero, entonces, después de todo eso que vivimos y todas esas discusiones, que Cristina Fernández Kirchner era presidenta y salió a hablar en contra del Metrobús y el listado infinito de gente, esa inauguración con la gente aplaudiendo, tremenda. Y el segunda cosa que me viene a la memoria es inauguración de la Ruta 8, Pablo, la Ruta 8 que va a Pergamino, autopista que hicimos muchos kilómetros, al igual que en la 7, donde llegamos con Mauricio y nos abraza uno de los autoconvocados, que son las personas que perdieron familiares en accidente de tránsito, y que su pedido es que una obra que hace 30 años se promete se haga, y nos abrazó y nos dijo, gracias, porque es la primera vez que no me mienten, en llantos, y ese momento vale cualquiera de las ingratitudes que a veces tiene, o los sufrimientos o las angustias que tiene la política. No se me ocurre una manera mejor para terminar este diálogo, porque además creo que resume por la razón por la cual estamos en la política, y la razón por la cual vale la pena meterse en la política, y la razón por la cual al final de la película vamos a terminar cambiando el país. Pero es eso, digo, poder hacer algo, te da una oportunidad de hacer algo por otros que difícilmente te la da el sector privado, y que cuando pasa ese milagro que contás, te da una energía, bueno, como parecía la que debes haber sentido al terminar aquella carrera hace 16 años. Te mando un abrazo enorme de corazón y seguimos hablando. Gracias por la charla, me encantó. Gracias a vos. Chao, hasta luego. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.